Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Tobías, enmarcadas dentro de las audiencias del Círculo Carmesí, canalizadas por Geoffrey Hope. Y bien, pues estamos continuando el capítulo 4, Crear en Gracia, de la serie segunda del Creador. Por supuesto, ya acabamos la serie primera de la Nueva Tierra. Ahora, en esta serie segunda, hemos visto 3 lecciones previamente interesantísimas. Acepta tu yo humano, acepta todas las cosas como son, vive tu momento divino. Y esta cuarta lección es crea en gracia, crear en gracia. Habíamos hecho una primera parte en la cual habíamos visto esa introducción que se suele hacer por Tobías a las audiencias, donde mientras cuenta algunas cositas interesantes, aprovecha pues para que se pueda realizar esa integración de las energías de los asistentes humanos con los asistentes extrafísicos. Y bueno, pues esto acababa con una pausa y a partir de la pausa pues ya empezaba Tobías un poco más a introducirse en la lección del día. Es donde vamos a comenzar. Y dice así después de la pausa: oh, si tan solo pudiésemos embotellar esta energía. Se refiere a la que ya se ha generado en esa audiencia, a esa integración que se ha realizado entre las energías de los asistentes extrafísicos y los físicos. La llevaríamos de vuelta con nosotros para mostrarles a los demás lo que este grupo de humanos ha logrado. La esencia del amor es lo que ustedes han creado y les contaremos a los demás acerca de ello. Se van a llevar la información de lo que está sucediendo en esas audiencias para contárselo a otros extrafísicos y que vean, mira, cómo están avanzando algunos humanos, los que están en vanguardia, los que están en el camino espiritual expreso en aquella época. Esto era el año 2000, el 11 de noviembre del 2000, concretamente, el de esta audiencia. Quizá vengan a visitarles en la próxima reunión que tengan, aquellos a los que les digan. Queridos amigos, hace mucho tiempo, pero no tanto como ustedes podrían pensar, estuvieron en el primer círculo, la creación original. Esto de la creación original, primer círculo, y la segunda creación, segundo círculo, es algo que está utilizando mucho Krión para dividir dos fases de la exploración espaciotemporal, hasta la 3D y desde la 3D hacia abajo. Ustedes eran ángeles que creaban antes de la 3D. Nosotros hemos venido hasta la 3D y ahora tenemos que retornar, pero hemos recorrido el camino de las densidades hacia abajo, a cada vez más denso. Pero lo de la 3D fue como ya el límite. La 3D era algo extremo. Ustedes eran ángeles que creaban. Es algo difícil de describir aquí, pero no había los elementos de dualidad en la creación original. La dualidad empieza con la 3D. La dualidad es un diseño extremo de experiencia. Nos lo va a explicar ahora Tobías. Ustedes creaban con una unidad. Ustedes creaban todas unas dimensiones enteras. Ustedes creaban profundidad y anchura y todo lo que está en el medio. Ustedes eran pioneros con la más alta comprensión de cómo crear con la energía del eterno, del espíritu. Ustedes se divertían con ello y jugaban con ello y lo experimentaban en plenitud. Y Dios amaba verles jugar en la creación del mismo Dios. Dios autoexperimentándose y generando escenarios, experiencias, para que sus fractales pudiesen relacionarse en toda la infinita variabilidad de situaciones. Eso es lo que da el autoconocimiento, incluyendo la situación de la extrema limitación. Dios reía cuando ustedes jugaban en el círculo original. Ustedes le brindaron mucha alegría al espíritu. Ustedes fueron altamente creativos. Ustedes siguieron creando y yendo a nuevos niveles con esto, cada vez más densos. Vamos a seguir avanzando. ¿En qué? En el aspecto de la limitación, de los infinitos aspectos que explora el espíritu,
El de la limitación es este, el del espacio-tiempo. Tan difícil como es de entender aquí, queridos amigos, ustedes creaban con tanta expresión y tanta pasión, una pasión que aún está dentro de ustedes, y sutileza, que literalmente llegaron hasta los bordes de la creación, hasta precisamente ese límite entre lo sutil y lo denso, entre la percepción fidedigna y la percepción errada, que diría un curso de milagros. En ese límite, hasta ahí llegamos. Sabemos que eso es difícil de comprender y quizás hasta cuestione lo que les han enseñado hasta ahora. Pero ustedes llegaron a los bordes de la creación. Cuando llegaron allí hubo estruendos. Entre paréntesis, la mesa de registros en el salón de reuniones colapsa casi en el mismo instante en el que Tobías dice hubo estruendos. Cuando ustedes llegaron al borde de la creación, mis amigos, pasó algo que ni ustedes ni el espíritu habían experimentado antes. Es lo que dice un curso de milagros. El proceso de separación, el desvío hacia el miedo. Ello fue la transición de la unidad a la dualidad. Ustedes estaban al borde de la misma. No estaban en forma humana aún. No estábamos en la forma densa de tercera densidad. Era el límite de la tercera densidad, de lo físico material. Estaban en lo que llamarían su cuerpo de luz. Ya estábamos en espacio-tiempo, ya había un cuerpo, ya había forma, pero no era lo extremo. Pero empezaron a sentir cambios, empezaron a sentir algo inusual y muy incómodo. Y eso era la dualidad. Ustedes continuaron creando y experimentando al borde del primer círculo, y queridos amigos, ese fue un momento muy retador y difícil. Vaya, pasar de la percepción fidedigna a la percepción errada, pasar a la densidad, pasar al olvido, pasar a un diseño de estas características. Ahí es cuando empezó, esto es lo que está relatando Tobías, cuando empezó esta última fase de la aventura de la exploración del espacio-tiempo. Ahí fue donde por primera vez se sintieron desconectados del espíritu. Fue donde sintieron por primera vez que ya no había más una armonía única, sino una dualidad opuesta. Todo eso era parte de la experiencia que ustedes escogieron. Esto de la dualidad opuesta, estamos muy familiarizados con ellos. Es este mundo. No hubo error en esto. No hubo error en lo que ustedes estaban haciendo aquí. Ustedes empezaron a experimentar cosas como la desconfianza. Esto de que no hubo error es que, a pesar de que se pudiese interpretar que al espíritu se le fue la mano y cometió un error, no, el espíritu sabía lo que quería explorar. Todo. Y dentro de todo también estaba esto. No fue un error. Esto se quería explorar. Desde arriba del todo de la fuente. Vamos a explorarlo todo. Y así, y eso era la dualidad. Ustedes continuaron creando y experimentando al borde del primer círculo. Y queridos amigos, ese fue un momento muy retador y difícil. Ahí fue donde por primera vez se sintieron desconectados del espíritu, el olvido. Fue donde sintieron por primera vez que ya no había más una armonía única, sino una dualidad opuesta. Hasta aquí repetimos. Todo eso era parte de la experiencia que ustedes escogieron. No hubo error en eso, no hubo error en lo que ustedes estaban haciendo aquí. Ahora seguimos de nuevo. Ustedes empezaron a experimentar cosas como la desconfianza, empezaron a experimentar cosas como la ira y el odio. Ninguna de ellas se sentía correcta o apropiada, ya que nunca antes las habían conocido. Este es el relato del proceso de separación que se nos ha trasladado de tantas maneras desde un punto de vista de la mentalidad por un curso de milagros. Ustedes estaban cambiando, se estaban transformando.
Ustedes eran aquella proverbial oruga pasando a través del capullo para convertirse en una mariposa. Yo diría al revés. Yo diría que pasamos de mariposa a oruga. No hay más que vernos ahora mismo. Estaban saliendo del primer círculo y experimentando dos, dualidad, en vez de uno. En esta zona, acordaos de la ilusión, de la ficción, de la división de la mente para alojar una mentalidad opuesta a la del espíritu. Acordaos de todo eso que es lo que ya se nos ha trasladado en todos los textos espirituales. En esta zona, al borde del primer círculo, es donde ustedes han experimentado algunas de las cosas más traumáticas y difíciles por las que sus almas alguna vez hayan pasado, el proceso de separación. Si alguna vez llega a haber una comprensión de cómo es el infierno, será eso, el proceso de separación. Lo más traumático que hemos vivido en la aventura espaciotemporal, el paso a los escenarios, las exploraciones y las experimentaciones extremas. Si alguna vez hubo verdadera guerra y combate, fue allí, y esto les duele profundamente. Es algo que ustedes y los demás que estuvieron allí nunca sintieron o experimentaron antes. Hubo disonancia, y hasta cierto punto hubo una destrucción de energía. Pero amigos, comprendan que nada de esto fue un error. Pudiera interpretarse de lo que dicen algunos textos, que esto fue algo inesperado, que no estaba dentro de los planes del espíritu. No, por supuesto que sí. El espíritu quiso experimentar las infinitas posibilidades de desenvolvimiento. Y en el radio de la limitación, en el aspecto de la limitación, era llegar a esto, a lo que hemos llegado. Claro que sí. Comprendan que nada de esto fue un error. Había habido un acuerdo entre ustedes y el espíritu de que ustedes serían exploradores, los fractales, ya como personajes del espacio-tiempo, exploradores para el espíritu, que ustedes saldrían hacia áreas de la creación que nunca habían sido exploradas anteriormente, lo más extremo, pero también había que explorarlo. Aprenderían algo nuevo y ninguno, ni ustedes ni el espíritu, ni ninguno de nosotros, sabrían qué iba a ser. Libre albedrío en todos los niveles de realidad. Ahora se le llama dualidad. Hubo tanta energía tras ello, tanto enfoque, tanta intensidad en esta experiencia al borde de todo lo que es, que literalmente les catapultó a un nuevo lugar llamado el segundo círculo, la segunda creación. Les llevó de ser una mariposa a través del capullo a ser una oruga aquí en la tierra. Lo he dicho al revés porque me ha parecido mejor decirlo al revés. Pasamos de ser una mariposa a una oruga. Ahora hay muchos aspectos físicos de esto acerca de los cuales ustedes se estarán preguntando. Aspectos físicos, pues una densificación extraordinaria. Aspectos morales, una involución brutal de valores. El nacimiento de la creencia en el mal, de la culpa, del miedo. Y hablaremos de los mismos en futuras sesiones como esta, de los aspectos físicos. Pero, queridos amigos, ustedes pasaron por una experiencia muy difícil antes de llegar a la Tierra, antes de crear este segundo círculo, la tercera densidad y para abajo. Incluso podríamos decir que la baja cuarta densidad, el bajo astral, también formaría parte de esto, visto lo que hay en el bajo astral, que estamos empezando a verlo. Llegaron aquí a la Tierra y empezaron a caminar vida tras vida. Además, la Tierra es un escenario extremo de los extremos, porque hay otros escenarios de tercera densidad, pero este es.
Les hemos dicho antes que esta idea del karma no nos gusta mucho, no nos gusta usar esa palabra, porque la palabra karma en la tradición espiritual, sobre todo oriental, tiene un significado de castigo, de ojo por ojo, diente por diente, de compensación por la culpa a los males realizados. Y dicen los reveladores de ahora, no es eso. El karma es simplemente el montaje de tener acontecimientos de contraste a partir de los cuales realizar aprendizajes de quién eres en realidad. Y qué cosa que nos aprende en una secuencia vital, pues se pasa a la siguiente secuencia vital del ciclo de reencarnaciones y se planifica de la mejor forma posible desde el punto de vista del otro lado, para que dentro del escenario, aunque nos parezca muy cruento, sin embargo, sea la mejor forma que tengamos de aprender algunas cuestiones. Por eso no les gusta esta idea del karma. No les gusta usar esa palabra, porque eso no fue un karma, no es un karma. ¿Qué es, queridos amigos? Porque todas esas experiencias, eventos que ustedes experimentaron al borde del primer círculo, ahora es que están tratando de entenderlas, tratando de definirlas y solidificarlas y arreglárselas con ellas, teniendo una experiencia paralela en la Tierra. Vaya, o sea que en la Tierra estamos teniendo una experiencia paralela a lo que fue el proceso de separación, pero ralentizada y densificada. Una experiencia paralela a lo que fue el proceso de separación, al paso ese del primer círculo al segundo círculo, pero ralentizada y densificada para poder entenderla con tranquilidad. Separación. 2 puntos. Ustedes tienen experiencias de separación para ayudarles a entender qué pasó al borde de la creación antes de que vinieran a la Tierra. Dolor. 2 puntos. Encuentran experiencias de dolor aquí en la Tierra para ayudarles a entender y definir qué pasó en aquella zona antes de que salieran de la primera creación, en ese tránsito, el proceso de separación. ¿Qué estamos entendiendo aquí? El proceso de separación. Desequilibrio. 2 puntos. Encuentran experiencias como humanos con otros humanos, experiencias de desequilibrio en sus emociones, por ejemplo, para ayudarles a entender qué pasó al borde de la creación, qué pasó en el proceso de separación, en el llamado desde aquí proceso de separación. Le llama Tobías la transformación, podemos decir, siguiendo un curso de milagros que lo describe muy detalladamente, el desvío hacia el miedo, el comienzo del olvido, de la dualidad, el comienzo de la mentalidad de los opuestos, el comienzo de la creencia en el mal, ficticia, y todos sus derivados, y todas sus emociones y conceptos derivados, y la posibilidad de realizar el ejercicio consciente del error, el mal, el pecado y la iniquidad, diría el libro de Urantia. Tenemos aquí que entender todo eso de una forma más ralentizada. A eso hemos venido. ¿Entienden lo que les estamos diciendo? No hay nada que hayan hecho mal aquí en la Tierra. Ustedes han escogido experiencias que les ayudan a entender algo y que ayudan al espíritu a entender algo que pasó hace mucho tiempo, pero no tanto. Mucho tiempo, pero no tanto. ¿Cuánto es, Tobías? Decenas de miles de años, centenas de miles de años, millones de años, decenas de millones de años, centenas de millones de años. ¿Cuánto es? Mucho tiempo, pero no tanto. Ustedes usan la Tierra y los elementos de la dualidad, la física de la dualidad. Bueno, nos dicen por ahí que podrían ser decenas de miles de años. El libro de Urantia nos habla de centenas de miles de años. Pues por ahí está la cosa. Usan la masa y la materia para ayudarles a ustedes y al espíritu a entender. Usan los cuerpos físicos para ayudarles a entender, para ayudarles a revivir las experiencias que tuvieron en los bordes del primer círculo, en el proceso de separación. Sus experiencias en la Tierra se relacionan con las experiencias de la creación original, como es arriba es abajo.
Ahora las están representando en dualidad y materia para lograr comprensiones y definiciones más profundas. Vamos a estudiar todo esto que ocurrió, que fue impresionante. Vamos a estudiarlo a fondo, aquí en la Tierra. A ver. No se trata del karma, sino más bien de una reconstrucción de algo que pasó en otro tiempo, en otro lugar. Y aquí empieza Tobías con un símil, con una pequeña parábola. Había un ángel llamado Taylor. Bueno, le llama Taylor, lo podía haber llamado García en fin. Resulta que este símil, esta parábola, luego nos dice que es real. Pero nosotros vamos a dejar esta sesión aquí porque este símil es largo y conviene meterlo todo en una sola sesión. Y aunque se nos alargue la lección en cuatro partes, seguramente nos ocupará, pero merece la pena dejarlo aquí. Y seguiremos entonces cuando empieza Tobías a hablar de el símil de la historia de la parábola de Taylor. Por lo tanto, que se me caen las gafas, en la siguiente sesión continuaremos. Hasta entonces, prospector.